tardes, buen fin de semana. Dependiendo de la hora, lugar y día en el que usted nos esté viendo, escuchando, le damos la bienvenida a este universo, al universo de Macas. También a peregrinos, a todos nuestros amigos en YouTube y a los amigos en TikTok les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Aquí estamos en este, pues, digamos, sí, desmadre de programa también. Muy contentos de compartir con nuestros panelistas. Detallitos de sonido, ya quedaron. Y vamos a comenzar presentando a nuestro par de princesas el día de hoy. La tenemos una a la izquierda y otra a la derecha, sí, señores. Comenzamos por la antigüedad, pero no de edad, ¿no? Sino de tiempo al aire. ¿Sí? Yuri, bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien, y esperando escuchar estas tremendas historias que nos deben tener. Bueno, muy bien. Ahí me reportan que se escuchaba la voz un poco lejos, pero creo que ya se escucha más cerquita. A ver. Siempre hay en los directos un detallito que corregir, pero creo que ya estamos bien. Bueno, y saludamos entonces ahora en la otra esquina, sí señores, a nuestra querida Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo está ese Texas allá? ¿Cómo están esos tejanos? ¿Ah? Pues está soleado, está agradable el clima ahorita. Sí. Y bien. Está bien. ¿Algún tejano? ¿Los tejanos son simpáticos? ¿Son feos? ¿Son bonitos? ¿Cómo son? ¿Agradables? ¿Buena gente? Fíjate que yo tenía una idea muy preconcebida, ¿verdad? Tenía prejuicios acerca de los tejanos. Sí. Y pues he comprobado algunos, pero otros también me he llevado sorpresas. Hay personas muy amables, agradables y que les gusta mucho ayudar a los demás. Entonces, es algo que ayudan. Bueno, muy bien. Muy bueno, ya saliendo entonces de la presentación de este par de bellezas y sabias mujeres, presentamos entonces en la esquina abajo a nuestro querido David. Bienvenido, David. ¿Cómo está Tijuana? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco frío. Frío. Como parte del año, la mayor parte del año está fresco. Yo elijo más el fresco que el calor, definitivamente, que Sí. hay ahorita en muchas partes de la República están a más de 30 grados. Aquí estamos menos de 15, 10, 12, varía la temperatura, pero estamos frescos por David acá. es como yo, un hombre de frío, corazón frío, sangre fría. Ahí está. No, de corazón así no, tanto no. Bueno. Pero sí de fresco. Bueno, muy bien. Y vamos para la otra esquina. El hombre que oculta algo detrás del asiento de su auto. Hoy viene más despelucado que de costumbre. El señor Loro. No, mentiras. El señor Alex del Águila, AA, le dicen en su tierra. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos a todos, esperando que el día de hoy pues sea muy agradable para todos y que nuestros youtubientes escuchen esas buenas historias que nos andamos sacando por acá. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Bueno, muy bien, youtubientes y tiktokeros ahora. Y tiktokeros. Tiktokeros, ¿no? Tenemos ahora, muy bien. Al centro de la defensa, como buen mediocampista, sería como el capitán, el repartidor de pases, si estuvieran jugando fútbol. El armador. No tengo ni idea cómo se dice en fútbol eso.
Si fuera fútbol, no, si fuera fútbol americano sería quarterback, sí. Bueno, está bien. Ahí tenemos a nuestro quarterback. Un hombre cuya expresión lo dice todo. Aunque usted no lo crea, el hombre es un poeta, filósofo y guerrero. Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Fausto. Fausto, ¿cómo estás? Bien, a ver cómo nos deja el viento trabajar hoy. El viento. No, pero poco, pero sí nos deja. Bueno, pues aquí estamos esperando todos los personajes únicos y irrepetibles, compañeros, ¿no? Únicos, los irrepetibles, aquellos que ya nunca más volvieron a ver en su vida. Bueno, muy bien, ok. Y de último, pero no menos importante, usted sabe que siempre lo lindo y lo bello se queda de último. Se comienza y se termina con lo bello. Señores, el Duque de Monterrey. Por él, las pocas mujeres que nos siguen por él. Aquí está el señor. Claro, pero si lo ves, semejante estampa. Yo fuera fluido ya le caía, pero como soy lo que soy, pues no. Don Miguel, el príncipe de las mujeres, las chicas de Monterrey. Bienvenido, ¿cómo estás, Miguel? Contento de seguir aquí. No sé qué cosa me vas a dar ahora, pero feliz. Solo cosas buenas. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va todo bien? Todo bien jugando Harry Potter. Sí, eso estábamos comentando ahora antes de comenzar, que estabas ahí embebido en la aventura, ¿no? Pero uno puede escoger a Harry de personaje o son otros personajes, ¿no? No, de hecho tú haces tu propio personaje. Okay. Ahí le vas personalizando el traje y todo eso. Sí. O sea, es un Miguel el que está jugando. Es decir, ¿y cómo le pusiste? ¿Miguel al personaje? Sí, le puse Miguel. Qué bueno. Aguanta. Qué chévere. Un avatar ahí, ¿eh? Así son los juegos hoy en día. En mi época uno jugaba Counter Strike o Double Dragon o todas esas cosas. Y no había cómo hacer ningún personaje, ¿no? Era uno... Lo más que uno podía hacer era jugar Street Fighter o el otro que era... yo no me acuerdo cuál. Tekken también. Y medio uno les cambiaba el peinado apenas y ya. Hoy en día esto ha avanzado mucho. Ahora se personaliza. Bueno, muy bien. Pues bienvenidos, señoras y señores tiktokeros y youtubientes a Peregrinos. Y después de haber presentado a nuestros queridos peregrinos, vamos a darle un saludo a nuestros queridos Alejandro Garzón y Leonardo Sierra, que como siempre están ahí pendientes de nosotros, y el resto de youtubientes que se suman a la transmisión en YouTube, y a todos los tiktokeros que hasta ahora se están sumando con nosotros. Vamos a saludarlos muy especialmente. Uy, se me movió la pantalla aquí. A saludarlos muy Uy, se me volvió a mover. No, pero ¿qué pasa? Coordine, Nacho, coordine. Eso. Ahora sí, los vamos a saludar. Está Cadijalpabullo. Eso parece el nombre de Harry Potter, pero no. Simón 41039. Luca Antonotini 140, muchas gracias por estar ahí. Pueden escribir sus mensajes, sus peticiones, contarnos sus historias también. Gracias por estarse sumando a la transmisión aquí en TikTok. Sí, señores. Bueno, muy bien. Hoy toca personajes únicos e irrepetibles, ¿no? Esos personajes que marcan un hito en la historia, que nos han encantado, de películas, de cine, de literatura, ¿verdad? Algún amigo que uno crea que fue único e irrepetible, no sé. Así que vamos a comenzar por el proponente del tema. Hoy nos vamos a pasar las convenciones sociales un poco por la faja. Y vamos a comenzar por Alex, que estaba muy interesado y nos presentó este tema. Con lo cual espero que su presentación sea digna, elocuente, elegante, fantástica. Que nos inspire, doctor Alex del Águila. Ok. Pues bueno... Nuevamente buenas tardes a todos los que nos escuchan en YouTube, TikTok y todo, por todos los medios que nos puedan ver. Ok, el día de hoy pues yo la semana pasada le propuse a Nacho este tema porque de ver personajes hay demasiados, o sea, donde quiera los encontramos, donde quiera, ok,
Pero el día de hoy voy a hablar de un familiar no tan cercano, un poco lejano, familiar de mi madre, ok, un poco lejano, tío lejano, ok, pero sin embargo, ese personaje todavía me deja con la sangre muy fría, todavía me deja, o sea, muy impresionado, Sí. ok. Este señor, pues, yo ya lo conocí grande, se llamaba Edwin La Parra Capistrano, ok. Era un señor que no, la sociedad no mucho lo tomaba en cuenta, porque él no era un cristiano, no era cristiano, él era adorador del diablo, ¡Upa! así, y en un pueblo muy pequeño, ¿Y pues y eso es de definitivamente. familia o qué, maestro? No, no, sí, ¿Sí? bueno, él, Ah, la mayoría, ¿Aquí qué, hermano? Dígame para saber, para traer el agua bendita acá. no, la mayoría de hermanos de él, pues, personas muy extravagantes, muchos decían que todos estaban locos, ¿ok? Entonces, él por su condición, no condición, sino por su forma de pensar muy diferente, él le costaba socializar con las personas, sin embargo, tenía mucho dinero porque los padres de él, pues, eran, hacendados, por decirles así, ok, pero él, desde saber no sé qué tiempo, él dejó de ser cristiano y decidió adorar al diablo. Entonces él le decían, bueno, él pasaba en las calles y él le decían Edwin Diablo, porque así era su apodo, ¿ok? Y él pues tal vez por eso les digo, era muy singular. Él todo lo grababa, él siempre andaba con su grabadora, siempre andaba con su cámara en todas las actividades, cualquier cosa que había en el pueblo, pues él lo grababa, algo que querían volver a ver, con él había que ir, ¿ok? Pero lo singular de él era de que, bueno, yo cuando era niño, pues me gustaba entrar a su casa, pero para ver la mano que tenía él, tenía una mano en su sala, cabal en la mesa de centro de su sala, una mano con formol. Uy, Todos decían que, bueno, le contaban historias, en fin, algunos decían que en alguna pelea le había cortado la mano a alguien y ese era su premio, ¿ok? Otros decían que era un profanador de tumbas, ¿ok? En fin, la mano tenía mucha historia, la mano tenía mucha historia, todo se contaba de él, ¿ok? Entonces, igual, como les digo, una persona así muy extravagante, nunca pudo tener, o sea, en su juventud nunca pudo tener esposa porque nadie, o sea, nadie lo aceptaba, mucho menos los padres de las chicas, ¿ok? ¿Quién iba a aceptar a una persona de este tipo, no? ¿Ok? Pero, bueno, en algún tiempo, pues, llegó alguna su empleada doméstica muy joven a su casa, ¿ok? Y decidió casarse con él, ujú. decidió casarse con él. Así como de buenas a Y bueno, primeras. ¿qué manda? Así como de buenas a primeras. Dijo, bueno, yo me caso con él. Sí, me caso con él. No, Sí. es que él no era una mala persona, Ya. pero O sea, escondía le muchas pidió la cosas. mano a la niña. Sería esa la mano que estaba por ahí. Tal vez era de ella, ¿verdad? Ok, entonces se casaron, tuvieron él ya una persona muy grande, tuvieron sus hijos pequeños, pero de momento llegó una tragedia, ¿ok? En ese momento, pues, él tenía su vehículo, un vehículo normal, ¿ok? Y él se lo llevó donde el mecánico, y bueno, el mecánico, ustedes saben cómo son todos los mecánicos, que te lo tengo para mañana, es que no he comprado el repuesto, es que no consigo el repuesto, es que el repuesto salió demasiado caro. Así lo tuvieron por un mes y él seguía yendo todos los días a ver su vehículo y no. Y en una de esas el taller estaba abierto y vio que su vehículo ya estaba todo descalabrado, ya le habían quitado todas las piezas. Ya el vehículo ya no era un vehículo, sino que ya el mecánico había hecho, no sé ya con el vehículo, pero el mecánico no se había enterado quién verdaderamente era él, quién era él. Y él empezó a reclamar al mecánico
qué pasó con su vehículo, ¿verdad? Y y el mecánico, pues él empezó a alegarle, empezó a decirle un montón de cosas, y lo que hizo el mecánico fue por un machete y lo quiso agredir a él, ¿ok? Iba él como siempre armado, pum, le pegó un tiro y lo mató. Ajá. ¿Ok? Ya. Así frío, y se fue para su casa normal, Sí. como que nada, a tomarte una taza de café, tranquilo, él no, ni iba asustado, no pasó nada, y a la hora más o menos, llegó el hijo del mecánico a reclamarle y también lo mató. Ah, No, él no se anduvo con tantos cuentos. A la hora de ver la tragedia, toda la población como que era una forma de ya terminar con él, porque no era aceptado, pues no sí. era aceptado. Él estaba Entonces, terminando con todos antes, más bien. Tiro va, tiro viene. lo que pasa es de que no sabían el temperamento que él tenía, no Ya. sabían si él lo podía tratar de buena manera. Él es una excelente persona, era una excelente persona, pero si lo trataban de otra manera, también él actuaba muy diferente. Entonces, para las personas que lo conocimos, pues lo tratábamos muy bien. Llegaba a mi casa, lo saludábamos muy bien, era una persona, se sentaba a tomar un café a mi casa, pero bueno, después la población quisieron quemar su casa, y él lo único que dijo, bueno, si me van a quemar acá, pues va a ser aquí adentro, ok, pero lo único que denme chance o lugar es sacar a mi esposa y a mis niños, es lo único que pido, ya de ahí pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, ellos dieron lugar y todo eso, y cuando él salió con una granada en la mano, y dijo, aquí nos vamos a morir todos. Por eso les digo, llegó la tragedia, y él como pudo sacó a sus niños y a su esposa y los dejó, y él se huyó para siempre del pueblo. Y ok. bueno, hace algunos pocos días, tal vez hará como 1 año y medio más o menos, me enteré que él había muerto en México de COVID. Él murió. Él murió. No pudo la turba y sí pudo el bicho. Yo creo que sí. No diga nombres Él no porque nos cierran acá. El bicho sí pudo. Sí, él no, él hizo, bueno, yo creí que pues iba a pasar algo, ¿no? Él se fue a México y hace como 1 año y medio me llamó mi madre porque nosotros a él le teníamos mucho cariño, mucho aprecio, porque él era una muy buena persona, y me dijo, ¿sabes quién falleció? Falleció el tío Edwin Diablo. ¡Wow! Por fin se fue. O sea, para la alegría de muchos, por fin se fue, pero sin embargo él era una persona muy singular, súper singular. ¿Por qué? Porque si ustedes lo trataban muy bien, él era una gran persona, te invitaba a un café a la casa, ¿ok? Todas las grabaciones quedaron guardadas, todas sus grabaciones desde los años 70, él tenía todo guardado, todo ordenado. Pues para mí una persona muy singular, quizás un loco, pero sin embargo singular. Pues esta es la historia. Bueno, sí. Pues sí es un personaje sin duda único, ¿no? Irrepetible, no sé, me imagino que, bueno, lo de la granada sí es... ¿Y el hombre que era militar o qué? Porque tiene pistolas, granadas... ¿O eso es de todo? De todos los guatemaltecos tienen su granadita en la casa por si acaso? ¿Cómo es el tema? No, lo que pasa que como él tenía dinero, mucho dinero, y podía conseguir armas como él quería. Le gustaban las armas. Es más, una vez, la madre de él, les voy a comentar, la madre de él era una señorita ya muy grande, quizás de unos 90 años, y tenía un novio como de 19, 20 años, la señora. ¿Okay? Entonces él siempre mantenía porque él decía en cualquier momento, sí. En cualquier momento viene el novio y pues aquí lo mato, ¿ok? Entonces él siempre estaba atento. Como les digo, pues es una familia muy singular, muchos dicen que no, ellos tienen algún problema mental, psicológico. No, pero ¿cuándo? No, ¿quién dijo? ¿Por qué? No, mentiras. ¿Cómo crees? Sí, eso no. Sí.
Entonces, por eso les digo, este fue mi personaje. Está bien, bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces con una de nuestras bellezas de sabiduría de Team Marido Pingüe Cúcara. Muy bueno, Alex, muchas gracias. Estuvo buena la. Igual guarda para más, ¿no? Porque seguramente hay segunda ronda hoy. De Team Marido Pingüe Cúcara Tistre fue ese marrano cochino fue con la varita de Sanjo Yuri. Bueno, yo voy a hablar de en realidad conejos. no un personaje. ¿No? ¿Ah? De los conejos. Bueno, es un animal singular. No, de eso no voy a hablar. Voy a hablar de algo que me parece interesante, que en realidad es un grupo, que mucha gente especula, hablan de conspiraciones y de muchas cosas más acerca de este grupo. Este grupo está conformado por varias personas que fueron singulares y únicos cuando estuvieron en vida. Y hablo de el Club de los 27. No sé si lo han escuchado anteriormente, Ni idea. pero son estrellas o fueron Ahora sí, cantantes ya me acordé, sí. que murieron a una edad muy temprana y Sí. cuando estaban en pleno apogeo de todo su éxito Sí, sí, y sí. de manera bastante trágica. Sí, sí, sí. Por lo menos uno de estos personajes que llama bastante la atención es Robert Johnson, que fue un guitarrista que fue bastante llamativo y fue uno de los mejores guitarristas en su época. Más que todo llama la atención por lo que dice mucha gente o se especula, porque se dice que este hombre, él quería tocar la guitarra, pero no tenía ningún dote especial para tocar la guitarra, no sabía tocar la guitarra. Cuentan mucho que él desapareció un tiempo, unos meses, algo así, y cuando él volvió, regresó tocando la guitarra de manera espectacular. Y, o sea, muchos dicen que fue porque hizo un pacto con el diablo, que agarró su instrumento y lo afinó para que él pudiera tocar la guitarra bien y volverse, como se dice, famoso. Cuando él murió, que murió a los 27 años, su muerte no quedó clara, pues no se sabe si se murió de sífilis o fue envenenado, no se sabe cómo murió. En este grupo, en este club, está él, está Brian Jones, que fue uno de los fundadores de Rolling Stone, que también murió de manera trágica, que murió ahogado en su piscina. Está también Jimi Hendrix, está Jim Morrison y Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse, que la última es la que fue como que la más reciente, que murió en el 2011. También su historia es bastante llamativa porque tenía una voz única, un estilo demasiado original y pues todo eso se vio apagado por el consumo de alcohol y de las drogas, que muchos dicen que al consumo de las drogas la llevó fue su pareja de ese tiempo, que creo que se llamaba Blake, una cuestión así. Y ella en sus últimos días o en sus últimos meses estaba tratando, como quien dice, de recuperarse, salir de todo eso, pero al final no lo logró porque murió de una fuerte intoxicación por alcohol. Y en realidad todo esto siempre me llama la atención porque todos murieron a la edad de 27 años y por eso es que se crea el club o el grupo el Club de los 27, donde entran estas estrellas que vivieron, como que se dice, al máximo y como que estaban en pleno apogeo de su éxito y les pasó lo peor. Bueno, está muy bueno. Sí, sí, claro. Sí, no me acordaba, pero ya me acordé del Club de los 27, sí. Era, es una creencia, ¿no?, que se tiene y dicen que efectivamente pues hicieron pacto con el diablo, ¿no? Y que por eso esas muertes así como tan trágicas en el escenario. Está muy buena, está muy buena. Eso, sí son personajes de alguna manera irrepetibles, ¿no? Sí, sí. Bueno, solo una cosita nada más en esto de que nos dijo Yuli. Para mí uno de los personajes que, bueno, murió no a los 27, sino a los 24, James Dean, el actor, sí, que sin embargo
el vehículo de él está maldito. ¿La moto o Sí, el auto? El auto está maldito. O sea, lo han utilizado y varias personas han muerto en ese carro, han muerto personajes. Ahorita no tengo los datos, pero sí solo es nada más para recapitular y también para los que quieran investigar de James Dean. Pero el del vehículo de James Dean es uno de los vehículos más malditos que puedan haber. Bueno, sí, ahí está. Interesante. Ahí está, ahí está. Bueno, saludamos a Leonardo Sierra en TikTok. Leonardo Sierra 905, gracias, que nos dice Club de los 27, sí señor. Pero es de los 27 porque son 27 o por los años, ¿no? Por haber cumplido 27, sí. Por la edad, que murieron a la edad de 27 años, pero por lo menos un detalle de Amy Winehouse que más o menos he visto en entrevistas. Ella le hicieron una entrevista donde le preguntaban acerca de los Illuminati, Ajá. de si la habían invitado a participar en eso. Y ella sí, dijo así como que sí, pero yo les dije que no. Y entonces más o menos la gente también centra sus conspiraciones en ese aspecto de que ella al decirle que no a esta gente, que es la que como que controla muchas cosas, los medios, más que todo Hollywood, aparentemente, no sé, ella como que no tenía escapatoria porque tú no le puedes decir no a los que mandan, como quien dice. Claro. Y ellos como que se encargaron de buscar la manera de arruinarla hasta llegar a donde llegó. Claro. Leo nos dice que sí, que por morir a los 27 años. Sí, Naguara, como dicen en Venezuela, Naguara que les hubiera dicho que no a los Illuminati. Yo creo que si los Illuminati le dicen a uno venga, pues uno dice voy. ¿Qué más? ¿No? Supuestamente. Ahí estoy en la fila. Estoy en ¿Cómo la voy? fila. Vamos a ver. ¿Corriendo o saltando? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos con Marcela. Gracias, Yuli. Genial el Club de los 27. ¿Qué nos traes, Marcela, para hoy? Hola, pues mi historia no es tan tremenda como las que han contado. Muy buenas historias, muy interesantes. Yo hice una pequeña historia que va más por la fantasía, pero bueno, a ver qué les parece. Bueno. Se llama El hombre pájaro. Dice, desde pequeño quería volar, veía a los pájaros, halcones, búhos, cualquier animal que tuviera alas. Se aprendía los colores de los aviones que pasaban por encima de su casa. Si pudiera volar, se decía, iría a lugares que nadie conoce, nuevos, maravillosos, lugares que pocos pueden alcanzar. Vería las cosas desde una perspectiva más amplia. Mi vista no tendría límites. Nadie podría detenerme. Iría más rápido que los aviones. Pero no solo él se beneficiaría, compartiría su secreto con todo aquel que quisiera ser libre. ¿Cómo lo hacen?, se preguntó. Y como si fuera el mejor discípulo de Da Vinci, empezó a diseñar máquinas para volar. Trabajaba todo el día, desde el amanecer hasta la última gota de sol. Por fin, tenía sus alas, hechas de madera ligera para dar soporte, tela y plumas. Se subió al edificio más alto de su ciudad, aseguró las cuerdas, revisó que todo estuviera en su lugar. Ahí va, saltó con alegría. Una ráfaga de viento le dio impulso y voló, alto y lejos, cada vez más lejos. Era tan feliz que casi lloraba. Podía sentir la libertad plena, aquella donde desapareces y te disuelves en cada molécula de aire, y te vuelves como el aire, invisible, omnipresente, ligero. Y el aire te atraviesa y te lleva más lejos, y olvidas los límites de tu existencia. Hay pocos soñadores en el mundo, pensó. Ya no es rentable. En eso, otra ráfaga de viento rompió una de sus alas, y el hombre pájaro empezó a caer en picada. Lo encontraron herido bajo ramas que se habían roto por su caída. Estuvo un mes en el hospital. Fue poco el tiempo, es cierto, pero más tardó en recuperarse por dentro. Averiado como sus alas, quedaron sus sueños quebrados. Había perdido la esperanza. No se sabe qué pasó con el hombre pájaro, si alguna vez volvió a volar. Un día, visitando su pueblo, encontré a un hombre pájaro de madera y tela, colgando con un resorte se balanceaba mientras un niño jugaba con él, y soñaba que un día él también lograría volar. Y bueno, pues aquí les presento al hombre pájaro. Ahí está. Ah, míralo, ahí está, qué lindo. Bueno, sí, es un personaje, sí señora, un personaje irrepetible, claro que sí, sí. Ahí está, muy bien. Bueno, muy linda la historia. Muy linda. Muy linda. Sí. Lo encontré en una tienda de artículos que vienen de Alemania. Ajá.
Ajá. y está hecho en Alemania por un señor que le puso el nombre de su pueblo, se llama los Whoopers. Pero al verlo, no sé, me nacía algo, o sea, me inspiraba mucho, me inspiraba una historia, yo quiero el hombre pájaro, quiero el hombre pájaro. Y pues con el tema de hoy salió la historia. Y bueno. Bueno, lindísima la historia, muy buena. Tiene un poco de Ícaro, ¿no? Por ahí al fondo, pero muy linda la historia, muy linda, muy linda. La verdad, bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Comenzamos con un hijo de Satanás, muy simpático él. Pasamos por los pactos y ahora nos llena como de bonitas sensaciones y esperanzas. David, ¿qué personaje tienes por ahí? Buenas tardes, buenas Historia, noches. Marcela, muy linda historia. Sí, lo que pasa es que en cuestión de personajes, creo que todos nos encontramos a lo largo de nuestra vida con personas que son únicas y irrepetibles definitivamente. Sí, todos cuando nacemos, de hecho, pueden decir, oye, mira, tiene la nariz del abuelo, sí, oye, tiene los oídos del tío, sí, oye, tiene los ojos del vecino. No, no, ahí sí no, ¿verdad? Pero sí, sí todos tenemos en un momento dado, encontramos parecidos a otras personas, pero en nuestros hechos, en nuestras realidades de nuestra vida diaria, sí es muy diferente. Por ejemplo, en este caso, me refiero a la compañera, la amiga Marcela, sí, si nos damos cuenta, sí, las historias que trae cada día que estamos aquí, son interesantes. Y así como ella, muchas veces podemos explicar a lo largo de los días con nuestros compañeros Gracias. de trabajo. Por ejemplo, Marcela, ampliando esta información, sí, podría ser también en un momento dado, diseñadora de ideas para aquellos posibles escritores, ¿no? Por de cómo los cuenta. Sí, Contrátenme, por favor. sí, definitivamente, en ese momento yo creo que pensar en un personaje sí es muy diferente a contarlo, vaya, como lo hace ella, por ejemplo, en este caso. Y como le digo, a lo largo de nuestra vida, pues nos encontramos personas así. Yo me he encontrado médicos, porque la mayor parte del tiempo estuve trabajando en un hospital, médicos que singulares, definitivamente. eh, no todos están muy dedicados a su profesión, como uno de los que yo me topé por ahí en el hospital de Celaya, en el Hospital General de Celaya. Sí, él de verdad, a mí me sorprendió porque a pesar de yo estaba trabajando yo de noche y el descanso pues es muy importante en un turno nocturno. Entonces él, por ejemplo, por su experiencia, vaya, y por su edad, ya tenía muchos años como médico de urgencias. Entonces él, en cuanto escuchaba, iba y se acostaba. Nosotros todos pensábamos que estaba dormido completamente, o sea, que no se daba cuenta de nada, pero sí tenía por ahí un oído, una tenita por ahí que escuchaba todo y se levantaba en cuanto escuchaba que había algún problema con algún paciente o que había o algún médico sin experiencia. Él inmediatamente cuando volteábamos ya estaba ahí parado enfrente de nosotros en un lado, ya listo a trabajar. Entonces, y no todos los médicos, yo conocí varios hospitales y muchos médicos y no todos tenían esa disposición como él. Sí, entonces les digo, me sorprendía porque incluso en su hora de descanso, sí, nocturno, porque pues, a final de cuentas todos pensamos que en un hospital el personal nocturno, enfermeras, médicos, radiólogos y todo tipo de personal, no duerme. Pero sí es muy importante, yo les digo, en mi experiencia, todos necesitamos dormir, incluso 1 hora, 2 horas,
y si no hay mucho trabajo, pues lo aprovechamos, ¿no? Y yo creo que es en todos los hospitales, no nada más donde yo estuve trabajando. Se presenta en todos los hospitales porque el sueño es muy elemental para cualquier ser humano. Pero sí nos sorprendía todo este médico, que se llama Arturo precisamente, y él, en el momento que escuchaba que algún médico no tenía la experiencia necesaria para atender un paciente, él se levantaba. Sí, no sé si les digo, tenía una antenita por ahí que, que le golpeaba cuando había el problema o algo, pero sí, sí, se levantaba, atendía precisamente la situación y ya no se dormía. Él ya no se iba a descansar, de hecho ya se quedaba ahí y era prácticamente casi todas las guardias que nos tocaban, eran 3 veces por semana, entonces sí, es un personaje singular que no se encuentra uno en todos lados, no se encuentra uno en muchos hospitales y pedimos muchos del personal médico que trabaja en los hospitales tener un médico de respaldo de esa proporción, pues para poder atender a los pacientes y sobre todo, pues más que nada las urgencias, ¿no? Porque siempre se necesita. Él sí me sorprendió porque pues realmente era un médico que estaba casado con su profesión y sobre todo con su responsabilidad como médico. Sí, esa es Bueno, la participación que traigo el día de hoy. bueno, pues un caso de la vida real, ¿no? Un personaje de la vida real como el de la contraposición al de Alex, ¿no? Porque el de Alex Sí, andaba matando y este andaba salvando, entonces, así es. contraposición. Pero bueno, sí, un buen personaje, sí, sí, ¿por qué no? Un médico entregado a su labor. Bueno, antes de ir con Fausto, vamos con Super Migue. ¿Qué personaje tienes por ahí que sea único y repetible, que te haya gustado, que te haya marcado, Migue? Harry Potter. Puede ser de Apenas. Harry Potter, sí, puede ser de Harry Potter, por supuesto. La madre. Mm, De pues Harry, que, de Harry Potter, ¿cuál te gusta? ¿O tienes otro de por ahí? no, tengo otro, no necesariamente tiene que ser de Harry, o sea, si Harry Potter lo amo mucho, pero tampoco es de que O ya sea, sí, cambie ya, tampoco, compadre, sí, ya, sí, 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 sí. exactamente. No, pues de hecho pues no icónico, pero sí como que desde niño tuve más, por esta persona tuve mucho cariño y mucha pasión por el rock, Ajá. Freddie Mercury. Ah, tremendo. Cuando supe de su historia, de cómo murió y todo el rollo, pues empecé a escuchar más su música, su banda, digo, ya están separados, obviamente, pero Sí, sí. ya con lo que vi también de la película, pues que eso como que me llamó mucho la atención, pues la forma en cómo el vato hizo tan popular a nivel mundial, y pues de lo que él pudo haber sido el mejor cantante de rock, pues Lo fue, ¿no? Yo lamentablemente, creo que lo fue. Yo creo que no ha habido nadie que lo supere. o sea, Sí, fíjate lo que fue. estaba en eso, pero mm, pudo haber sido más su estrellato, pudo haber llegado mucho más lejos. Digo, sí fue una leyenda a fin de cuentas, pero este, yo creo que por lo que hizo, por lo que destacó, por cómo tocó y cantó y todo el rollo, él dejó una huella en el mundo del rock, no solamente pues en el mundo en general, y pues precisamente por su forma de ser, los problemas que tenían los personales, el que era gay, porque en ese momento era muy difícil que te Sí, veras con la claro. familia y que supieran pues su existencia. Entonces, ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. Empecé a escuchar más bien por su voz, en cómo cantaba, sus canciones y demás. Entonces, por eso mismo desde niño, ya no toco la guitarra, pero la tocaba en su momento, tocaba la guitarra, la acústica, Sí. y luego me quería ir a la eléctrica, pero pasaron ciertas cosas que no pude hacerlo, este, pero digamos que, pues él fue alguien que me marcó mucho personalmente, y de hecho siempre he querido ir a Inglaterra también para checar su casa y cómo está toda su historia ahí. Claro. Este,
precisamente por eso. Digo, entre otros güeyes que también me marcaron, pero yo creo que Freddie Mercury fue el que más me destacó en ese sentido. Y más por la forma en cómo lidió con el mundo y la presión que tenía el güey por sobresalir y de que, no, ese güey es gay, no sé, no le hagas caso. Digo, hay mucha gente que tiene ese tipo de problemas, ya sea por su color de piel o demás, entonces, pues, él sí como que tuvo ese énfasis de cómo sobresalir, a pesar de que ya estaba muriendo y sabía que iba a morirse, él dio el mejor espectáculo del mundo a nivel mundial y pues yo creo que eso es algo que pues se da mucho que dar, digo, no Sí, cualquiera da una vida así, una claro. vida de estrellato. Sí, sí. Y pues precisamente por eso, desde que salió la película en el 2019, creo, o 18, fue que ya me empecé a hacer como que más rockero por él. Y pues ya le agarré más cariño a eso, porque sí era rockero yo antes, pero como que no era de ese tipo de ese rock acá bueno, ya nomás por él ya me hice más chido. Claro, es que definitivamente es un personaje con un carisma impresionante y Ujú. además que cero dramas, ¿no? El hombre, bueno, tenía Sí, sus dramas obviamente, pero cero complicaciones. El hombre efectivamente abiertamente demostraba que era homosexual. De hecho, tiene varios videos en donde se viste como mujer y eso la rompió en esa época, ¿no? La rompió. Pero lo mejor era que era tan bueno que nadie le pudo poner ningún pero, ni nada. Y cambió y revolucionó la industria musical de una manera impresionante. No ha habido quien llegue, ¿no? Quien lo alcance. Y ese último concierto, como dice Miguel, con Montserrat Caballé, fantástico, impresionante. Eso fue dándolo todo. Y fue su última presentación, dándolo todo. Y sí queda marcado en la piel Queen, sí señor. Muy buen personaje, muy buen personaje. Un ratito nada más, perdónenos por intervenir, un ratito, un datito de Freddie Mercury, bueno, tal vez algunos lo saben, ¿ok? Saben que los ingleses no se arreglan los dientes, prefieren andar chimuelos, Sí, prefieren andar sin dientes. se les Entonces, nota. a él le decían que por qué él no se arreglaba los dientes, porque si usted veía los dientes, tenía así los dientes salidos más o menos, Eh, ¿ok? Y a él le decía por qué no se arreglaba los dientes, y él podía arreglárselos, y él decía que a la hora de arreglarse los dientes le iba a cambiar la voz, iba a perder su voz Ujú. ah, por el Tenía tipo miedo de bofón. de no volver a cantar igual, mira le vos, daba Ajá, miedo. entonces él prefería Ujú. mantener sus dientes así. ¿qué tal y Es un fuera? ratito. Bueno, está bueno ese dato curioso, ¿ah? Bueno, Por muy bien. cierto, un comentario sobre esa película. Está en una plataforma de streaming. Eh, yo la había visto precisamente en esa misma plataforma hace varios meses. Y pues yo la disfruté mucho y me gustó mucho esa película de Freddie Mercury. Buena, sí, Muy muy buena. buena. Entonces, por ahí la semana antepasada, por ahí hace unos días, volví a verla otra vez en la misma plataforma, y la puse. Entonces, a mí se me hizo raro porque fue muy diferente esta segunda ocasión que la quise yo ver, porque resulta que está en el idioma original, en inglés. Ah, Yo de inglés no sé nada. Entonces, yo me acuerdo que la vez anterior la vi en español, o sea, no con subtítulos en español, sino hablada en español. Y a mí se me hizo raro que esta ocasión pues haya sido inglés y no lo entendía nada, absolutamente. Entonces digo, ¿qué pasó, no? En aquel entonces entendía el inglés o qué pasó, no sé. Y todavía estoy con esa duda para volverla a ver otra vez, pero pues ya en inglés ya no me sabe tanto, la verdad. Bueno, en mi caso personal, perdone que vuelva a intervenir otra vez. En mi caso personal, la música de él a mí me da un sentimiento casi de ponerme a llorar. Igual que un día escuché a John Lennon. ¡Wow! Yo dije, ¿cómo esos personajes existieron en la Tierra? Esos personajes, esos no son, yo creo que no son seres humanos. Yo siento que ellos son extraterrestres, porque tienen un don. Yo solo con escuchar la voz de ellos, de verdad, un sentimiento tan lindo dentro de mí, de mi sangre, de todo, de mis huesos, mi ser, no sé, pero bueno, es algo que siento
a la hora de escuchar la música de ellos. John Lennon también es otro ejemplo, ¿no? Y también ha hecho unas composiciones maravillosas, sí. La música nos ha entregado personajes fantásticos, leyendas, ¿no? Y nos permite también conectar con el corazón y con el espíritu de esa persona cada vez que uno reproduce la canción, ¿no? Es como un poco como la literatura, esas son las ventajas de estas dos artes. Bueno, antes de darle el paso a Fausto, yo diré que mi personaje favorito, único e irrepetible soy yo. Cuando a mí me hicieron, rompieron el molde. Y aquí estoy, y me encanto. Fausto. Yo quería agregar algo rapidito Sí, con claro. referente a Freddie Mercury, Sí, sí, que tiene algo similar a ti, Nacho, que, los dientes. No, mentira. que, que él, ¿cómo es que? Él amaba mucho a sus gatos. Ah, Entonces, sí, tenía una colección de gatos bien simpaticona, sí, señora, tiene razón. Otro dato, perdón. Bueno, yo soy diseñador gráfico Sí. y él era diseñador gráfico también. Ah, ok. Solo que a él sí no lo utilizó en la vida, me imagino, ¿o sí? No, claro que no. no. Bueno, él hizo el diseño, el logo de la banda, con los ¿sí? signos zodiacales de los 4, sí. Ah, mira vos. También el cantante de Café Tacuba, no me recuerdo cómo se llama, pero no sé, él también es diseñador gráfico. Julio, creo que Y se él llama, también ¿no? hacía. De Café Tacuba. También es un grupazo Café Tacuba, ¿no? No, es calidad, María, calidad de ese grupo. Sí, ese grupo me encanta. Sí, es muy bueno. Bueno, un día de esto hacemos uno de música. Bueno, Fausto, ahora sí, ¿qué nos traes? ¿Con qué la reventamos? La cereza del postre, el último martini, el whisky más caro. Bueno, primero que nada espero que se escuche bien. Se escucha. Yo los he escuchado un tanto quebrados, como que de pronto se ha ido el volumen, pero aquí más o menos acercándome un poco al celular, pues ya los escucho un poco mejor. Sí. Pues han estado muy bonitas todas las historias, recordando a pues todas las personas que son irrepetibles, ¿no? Pues en este caso, si partimos de esa máxima, como dice Nacho, pues todos lo somos, no somos repetidos, ¿no? La mayoría tenemos una historia original y increíble que contarnos desde que nacemos, en primer lugar. De las personas que más me acuerdo el día de hoy, porque también confieso, no hice tanta tarea, estuve dudando mucho de los personajes, cuál podría escoger. Pues escojo el enigma, ¿verdad? De uno de los personajes que más me han atraído y de los cuales he tenido el interés de leer sus libros, conocerlo casi todo, lo que se pueda conocer, porque la verdad hasta eso es muy difícil, es completamente imposible tener la colección completa de los libros de Jacobo Grinberg Silverberg. Él es un doctor, fue un doctor neurofisiólogo, y a la neurofisiología, es mexicano, ¿verdad? De sangre judía. Él es pariente de Ari Telch, un actor que fue famoso en México, no sé si lo conozcan aquí, pero bueno, en México fue muy famoso en una novela ahí que se llama Mirada de Mujer, que salía de galán. Pero bueno, así la historia, ¿verdad?, de Jacobo. Jacobo logró fundir lo que es la neurofisiología, que es una de las materias dentro de la academia pues muy difíciles de cursar, y a pesar de lo difícil también logró trascender en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, terminando una carrera completa basada en el cerebro. Su objeto de estudio, toda su vida se la dedicó a la cuestión del cerebro, en lo profundo a la conciencia, y develándonos ante nosotros por primera vez, antes que cualquier película, ¿verdad?, el concepto de la Matrix, por qué todo está ligado a un mismo cerebro y por qué de pronto eso que pensamos una realidad es algo que se crea en base a nuestro cerebro, que él lo mencionaba mucho, ¿no? Nosotros no tenemos ni siquiera conciencia o, una capacidad, ¿verdad?, de descifrar en realidad cuál es la función del cerebro, o sea, en realidad para qué está el cerebro en nosotros, ¿no? O sea, y a pesar de todo, por qué también se desgasta y se malgasta,
y un montón de cosas. Creo que Jacobo vivía en ese mundo. Su desaparición fue muy extraña. De pronto dan una fecha de que se desaparece, y cuando ellos se dan cuenta, o cuando la familia se da cuenta, es porque no llega a un festejo de cumpleaños. Esa fue la causa, vaya, por la cual de pronto un doctor con más de 50 libros de ciencia, unos de literatura completamente enigmáticos. Creo que hay que entender mucho la obra de Jacobo Gilbert en varios niveles, ¿verdad? Porque en realidad su lenguaje es sencillo, pero explica razones muy profundas que hoy en día son bases de lo que es la cuestión cuántica. Creo que Jacobo falta mucho todavía que saber o tener escrito sobre Jacobo, porque en realidad fue un gran científico en México, y sobre todo dejó ese vacío tan irrepetible. El tema en la cuestión del cerebro para estudiarlo, y que es, digamos, Talatich es aquel objeto de magia que existe en nosotros. Como de pronto nosotros pensamos en una canción, y cuando vamos caminando por cierta calle o lugar, esa canción aparece. Pero bueno, era parte, vaya, de lo que Jacobo proponía dentro de la cuestión de la Latish y la conciencia, ¿verdad? Que nosotros adelantamos lo que vivimos en todos los sentidos. Y pues bueno, de alguna forma la desaparición de Jacobo fue eso, ¿no? Se supone que él profundizó dentro de la Matrix y está en otra dimensión. Está muy loco, la verdad. La situación de Jacobo es una situación bastante profunda. Y hay una otra versión que es una versión mucho más mundana, ¿no? O humana, ¿no? Es que el propio Heritage dijo, ¿verdad? Que buscaran que fuera a lo mejor un crimen pasional. Él tuvo que ver mucho con diferentes. Su trabajo de investigación fue chamánico y de las bastante recomendable, que se llama Pachita. Pachita era una curandera a la cual se le aparecía Villas antes de que curara. No sé si has escuchado sobre esa historia, Nacho, o alguien que le haya escuchado. ¿Sobre la curandera de Pancho Villa? Sí, sobre Pachita, sí, que de hecho lo curó, o sea, ¿no? Sí, claro, sí, que cuando se supone que en el desierto claro, se le aparece exacto. A Pancho Villa exacto, cuando es el oráculo. El oráculo de la Revolución Mexicana, ¿no? Era... y sí, y es tan importante que en realidad dentro de un episodio de la Revolución Mexicana, en donde ella estuvo varios días, ¿verdad? En convalencia de Pancho Villa en la etapa más cercana que estuvo a la muerte de Pancho Villa. Correcto. Antes de que fuera asesinado, ¿no? Sí. O sea, pudo haber cambiado mucho la historia, vaya, si en ese entonces Pancho Villa hubiera muerto, ¿no? Claro, no, pues había quedado todo a medias, ¿no? O sea, así es. Entonces a ella se le atribuye ese elemento mágico dentro de toda la historia de Pancho Villa y de la Revolución Mexicana, ¿no? Ese pedacito que faltaba para que fuera leyenda, para que fuera heroico, se le atribuye a esa aparición de ella, ¿no? Así es, y Pachita hacía intervenciones, ¿no? Quirúrgicas con las manos. Sí. Y con un cuchillo que estaba oxidado, o sea, realmente lo que pasaba dentro de la situación, o hipnosis colectiva. Sí, era muy simpático. Aprendido a como la única bruja que realmente reconocía. O sea, él dijo que de todo lo que había investigado, Pachita era la única que realmente no tenía ninguna explicación de lo que hacía, cómo lo hacía y cómo lograba en realidad curar a las personas de cánceres, ¿no? Cosas que ni siquiera pues tenía ni siquiera ella el conocimiento, pues, que Pachita pues en realidad era una persona que no tenía estudios. Muy raro, y sobre todo con una vida tipo Forrest Gump, que estuvo en diferentes
cosas, ¿no? Pachita, para antes de llegar a la entrevista que les hizo Jacobo junto con otro extranjero. De hecho, filmaron todo, ¿verdad? Hay audios, hay libros, si lo quieren ver, es un caso completamente verídico y que nadie ha podido, pues, aclarar en su totalidad. Hubo unos médicos o brujos más o menos parecidos que eran tailandeses, pero sí los cacharon en la madoma, porque tenían ahí cosas de animales y demás. Pachitas, que sería el hecho de que ella los abriera, o sea, abría con las manos y con un cuchillo oxidado, o sea, pues, completamente, pues que no se esperaba nada de él, pero lo que decía o comentaba Jacobo dentro de la cuestión de la latish es que nosotros podemos transformar el hipercampo. ¿Qué es el hipercampo? Por ejemplo, esta pantallita donde estamos aquí nosotros. Nosotros tenemos que dominar en dónde estamos siempre parados, ¿no? Para poder transformar la realidad según lo que buscamos de ella. O sea, que nosotros tenemos que siempre que alterar la realidad para aprovecharnos, pues, de la existencia y darle un valor a la capacidad del cerebro para hacer cosas. O sea, que nosotros tenemos muy limitada la capacidad de la maquinaria que puede hacer el cerebro, el ser humano. Es algo en lo que no se ha profundizado y pues bueno, ahí dejó. Tan irrepetible, tan extraordinario fue Jacobo Greenberg, que dejó ese vacío dentro de la cuestión de la neurofisiología para que alguien más pueda algún día retomar ese estudio y pues que no le tenga miedo a esto de que de pronto pueda desaparecer de esta dimensión y aparecer allá donde está Jacobo, a lo mejor esperándolo, ¿no? A las personas que entiendan completamente sus libros y logren leerlos todos, porque en realidad también es muy difícil conseguirlos. Yo tengo 30 y tantos libros, si los quieren se los paso. Es una persona con mucha producción y la verdad, bastante sorprendente. Cuando tú estás leyendo de pronto los cuentos de Jacobo Greenberg, tienes ese pase mágico. De pronto automáticamente estás como que en una hipnosis. O sea, practicaba él tanto la cuestión de la telepatía, la telequinesis, la hipnosis, en sus libros las practica y te menciona datos completamente locos, ¿no? O sea, te habla de años, estoy en el año 2350 y tantos, y así, o sea, de pronto dices, caray, y te menciona un montón de planetas y demás construidos en su imaginación, pero que se ve que lo hacía de pronto en un momento de trance, ¿no? La literatura de Jacobo es así, es un trance. Yo les recomiendo que lean Pachita y se van a dar ahí un buen sacudidón, pues, de realidad con Jacobo, porque sí logra crear esa entrevista, bueno, esa cuestión de la etnocultura a un grado máximo al interactuar con Pachita y estar escribiendo dentro del mismo ritual que estaba haciendo Pachita para curar a las personas, ¿no? Estaba bien interesante. Sí, es un Entonces poco... ese fue mi personaje, pues. No, pues fue fantástico, que imagínate, a través de ese personaje nos metimos también con Pancho Villa y con Paquita. ¿Quién se fuera a imaginar? Así es. Así que muy bueno. No, pues fantástico. No sé si alguien quiera acotar algo más antes de que nos despidamos. Algún personaje. Las recomendaciones y los personajes han estado fantásticas. Esta de Jacobo me recordó un poco también a JJ Benítez. Algún día hablaremos de eso. Yuri. Sí, pues podemos manejar ese tema de los libros que están... Sí. El JJ Benítez, sí creo que sí lo leí. Y yo quería, y sí creo, voy a agregar personajes singulares y únicos, pues a mi mamá y a mi papá, que de verdad son personajes súper únicos y singulares y de verdad los amo de aquí al infinito. Y bueno, nosotros también, que conformamos este grupo de peregrinos, somos personajes únicos y singulares con, como quien dice, originalidad única de cada uno. Y bueno, esa era mi acotación. Y yo quisiera agregar también algo, claro, en cuestión de mi comentario sobre la amiga Marcela. Aquí la situación es de que yo no minimizo a ninguno de los amigos, las amigas, compañeros que estamos aquí. No minimizo a ninguno porque, pero me refiero a que Marcela, en sus historias utiliza mucho la narrativa. Y en cuanto a personas que quieren escribir, quieren iniciar como escritores, pues eso es muy importante, la narrativa, ¿no? Dominarla sobre todo. Y de a lo mejor algo que escucharon, algún comentario,
que alguna persona hizo a nuestro alrededor, entendernos más en cuestión de narrativa y explicarlo así como lo hace Marcela, ¿sí? Y ampliar, esa es la narrativa, dominar la narrativa para poder escribir un libro. Es mi Bueno, comentario. muchas gracias, David. Igual me sentí menospreciado con tu comentario, así que... No, No, para mentiras. nada, para ninguno. No menosprecio, no No, Una minimizo a pregunta ninguno para de ustedes. Fausto. Una pregunta para Fausto, solo así rapidita. Bueno, yo estuve, bueno, yo no me perdí a los capítulos de Alejandro Jodorowsky, ¿ok? Y él habla un poquito de Pachita, no sé si estoy bien, Fausto. Sí, sí, es sí, la correcto. misma. Sí, sí. Sí, sí, es la Sí, misma. Sí, estás es en la lo misma. correcto. Jodorowsky también es otra persona, ¿verdad? Él trasciende la cuestión de lo que él llama la psicomagia, ¿verdad? Es también un Exactamente. fenómeno completamente parecido. En realidad se complementan. O sea que es la misma Pachita. Sí, es la misma Pachita. Pachita fue muy famosa en México. Excelente. Sí, Ajá. esto quería. Ella y María Sabina son los dos personajes Ahí está. trascendentales, pero María Sabina con la cuestión de la activación de los hongos, que también los estudia Jacobo, y es también una de las cuestiones que ayudan a este tipo de pensamientos, ¿verdad? En la cuestión de transgredir la realidad o llegar a la conciencia activa, ¿no? Aquella que de pronto cuando se exorbitan los ojos, las iris, ¿no? Comienzas a ver una realidad completamente aparte, que también hay otro personaje, vaya, que lo maneja, que es Carlos Castaneda, que es un peruano que también maneja este tipo de situaciones. Sí. Eh, Pero, y pues bueno, Florinda Doren Grau para las mujeres, ella también es una vez venezolana que era esposa de Carlos Castaneda y que también forman parte de este club. Y todo este club se juntó en México para acabarla. Sí. Estuvieron por ahí de los 70 y pues bueno, formaron parte también de lo que sucede. En 1968 hay otro libro también bastante importante dentro de este ciclo que se llama Regina. Ese libro lo hizo otro autor, vaya, que también manejaba una cuestión de esto, de la cuestión de transgredir la realidad, que es, ahorita se me va el nombre, Velasco Piña. Él hace varios libros también en esta misma situación, pero más relacionado con la cuestión azteca y los grandes rituales que tienen que ver con estas situaciones. Jacobo Greenberg participa en un libro junto con, no JJ Benítez, sino con José Benítez, que es otro también. ajá. Estos eran una especie de cura o sacerdote que también hizo investigación de este tipo de los chamanes en México. Es una colección bien grande, es tipo de Larousse, como de Protosacerdote, 30 diría yo. temas, donde participa cada uno con un enfoque diferente. ¿Vale? Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Nada, está muy bien. Está muy profunda, de hecho algún día se puede hacer también solo un programa, vaya, de este tipo de literatura. No, pues imagínate, con lo de Pachita tenemos como para 4 programas, men. Sí, es que es una de de las figuras como más mágicas y contemporáneas, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo con una intervención directa en la historia de México, ¿no? Que es wow. Así Muy misterioso todo el tema y a partir de esa leyenda, ese Pancho Villa es un poco Macbeth, ¿no? En México, con esto de Pachita parece que como que son las tres brujas de los hilos del destino, ¿no? Es un poco esa relación entre el héroe vengador y la magia, ¿no? Y Pachita. Así que podríamos hacer un programa solo de Pachita, pero bueno, eso será en otro... Sí, ese trance, ¿verdad? O eso que inició Pachita termina en esa novela de Arturo Velasco Piña que se llama Regina. Regina es una chica que era austriaca o algo así, que muere en el asunto de Tlatelolco. Era completamente bella, no sé qué, era una porrista, creo. Estuvo en la UNAM. Y detrás de la historia de Regina hay toda una historia de magia. Era importante pues que sufriera un sacrificio ahí mismo. Tlatelolco ella, o sea, está bien duro. O sea, hasta la literatura también de Arturo Velasco Piña se les recomiendo mucho sobre ese otro México.
Sí. Un México oscuro, mágico, El muy, México, muy loco. el México detrás de las ruinas, ¿no? Es el México, Así es. el México de las culturas, ¿no? El México de Quetzalcóatl, el México de la mitología, es riquísimo, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, peligrosos. En realidad también en literatura que es peligroso, ¿no? Para gente Peligroso. con susceptible es peligroso. Sí, peligroso. Bueno, Literalmente hablan de magia negra, ¿verdad? también a Miguel le dio miedo y se fue. Me dijo que habláramos de magia negra y salió Miguel corriendo. Bueno, pues con esto llegamos al final de este Peregrinos que estuvo muy, pero muy, muy interesante. Valga la pena, obviamente, ¿no? El comentario de David, pues muy al lugar, claro que sí. Qué bueno, qué divertido y qué profundo todo lo que hablamos hoy de estos personajes únicos e irrepetibles. Llenos están los caminos del mundo de este tipo de personajes y qué bueno por trabajar, ¿no? Trabajar uno por convertirse en uno de esos personajes únicos y irrepetibles, buscando la gloria de pronto sin necesidad de buscarla, ¿no? Ese otro secreto ahí. Y estaba diciendo todo esto porque había algo más que iba a decir, pero se me olvidó. Así que si nadie más quiere acotar algo. Ah, sí, tenemos unos mensajes, perdón, eso era, sí. Sandra Viera nos dice, excelente historia Marcela, muy edificante la historia de médico extraordinario, nos dice Sandra. Y también nos dice Sandra, muy profunda tu reflexión, Fausto. Así que muchas gracias, Sandra. ¿Es Sandra o es Sara? Ah, joder, los ojos, Sara, perdón. Es mi mamá. Ah, tu madre. Ah, bueno. Un saludo para tu madre, sí. Perdón. Sara, sí. No sé por qué vi Sandra, ¿eh? Tengo mal los ojos hoy. Bueno, Sara, bueno, muchas gracias, Sara, por estar ahí en sintonía. Bueno, a todos nuestros amigos en YouTube y a todos los amigos en TikTok, les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y hasta aquí llega este Peregrinos. Nos encontramos la próxima semana, donde hablaremos de más historias, más viajes y seguramente nos meteremos en algunas cosas profundas porque yo quedé picado con lo de Pachita y con lo de Pancho Villa. De pronto vamos a hablar un poco más de esas cosas. Bueno, porque hay historias así en toda Latinoamérica, ¿no? En Venezuela hay unas historias impresionantes también. Toda esta parte de los llanos tiene una cantidad de leyendas y historias mágicas, entre otras el relámpago del Catatumbo, ¿no? Que se supone que es la pelea del diablo. ¿Con quién es? No me acuerdo. No me acuerdo ahorita el nombre. O con un cantador creo que es. Bueno, es muy interesante, es muy interesante. Bueno, así que nosotros nos despedimos, los dejamos en compañía de todo el universo de Madcast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo jueves, donde tendremos más peregrinos. Bye bye.